El sol caía con fuerza sobre el pavimento, pero Jacobo sentía un escalofrío que no lograba sacudirse de los hombros. Avanzó con cautela, dando apenas un par de zancadas adicionales antes de detenerse al notar que su compañero no le seguía el ritmo. Pedro permanecía clavado en su sitio, con la mirada saltando frenéticamente de un rincón a otro de la calle. El ambiente era pesado, cargado de una sospecha que se retorcía en el aire como humo invisible. ¿Has escuchado eso? Tengo la extraña sensación de que no estamos solos en este trayecto. Preguntó el joven con un hilo de voz, mientras el rastro de unas siluetas fugaces se perdía entre los callejones. Aquel contraste era casi insoportable. Por un lado, la plaza desbordaba una alegría vibrante, con ciudadanos que parecían disfrutar de vidas luminosas y carentes de preocupaciones. Por el otro, ellos dos se hundían en una marea de nerviosismo. Aunque agudizaron sus sentidos, no lograron captar nada fuera de lo habitual en los siguientes instantes. La espera se prolongó, densa y silenciosa, hasta que una pequeña criatura a sus pies rompió la calma. El pequeño borápido dejó escapar un gruñido gutural, una vibración profunda que delataba su inquietud natural. El olfato de aquel ser era infalible cuando se trataba de detectar amenazas ocultas. Este animal nunca se equivoca. Hay alguien allá afuera, observando cada uno de nuestros movimientos desde la oscuridad. Analizó el muchacho mientras levantaba una palma para calmar a la bestia con un ademán firme. Con un susurro apenas audible, ordenó retomar la marcha, insistiendo en que debían mantener una vigilancia absoluta sobre su entorno. El sendero los condujo finalmente hacia una vasta explanada de forma circular. En el centro exacto, una fuente esculpida en piedra antigua proyectaba chorros de agua transparente hacia el firmamento, refrescando el aire caliente. A su alrededor, la actividad cotidiana bullía con una calma que resultaba casi ofensiva para quienes cargaban con el peso de la guerra. Se veían infantes riendo ruidosamente mientras jugaban cerca del agua, familias enteras disfrutando de dulces fríos y enamorados capturando recuerdos con sus dispositivos. Al fondo de aquel escenario idílico, se erguía el cuartel general de los Cats, una edificación monumental que funcionaba como un faro de autoridad sobre la multitud. De pronto, un saludo familiar los obligó a girar bruscamente. Malvina estaba allí, exhibiendo una sonrisa que parecía genuina pero cargada de intenciones ocultas. Parece que mi presencia les ha tomado por sorpresa. No debería ser así, considerando que ya todos saben de mi retorno al seno de mi estirpe. Me alegra encontrarte de nuevo, aunque debo admitir que ese pequeño acompañante tuyo resulta bastante inquietante. Comentó la mujer, señalando con la mirada al borápido que no dejaba de mostrar los dientes. Hasta ese momento, ella no le había prestado la menor atención a Jacobo, enfocándose enteramente en quien consideraba un viejo y estimado aliado. Malvina parecía deleitada con el encuentro y, con una naturalidad pasmosa, comenzó a indagar sobre los sucesos de su historia y el bienestar de Minnie. Pedro, todavía aturdido por la coincidencia, intentó asimilar el cambio de dirección en la charla. Es una casualidad asombrosa toparse contigo en este inmenso lugar, dijo él, tratando de recuperar la compostura. El cosmos es un pañuelo, y hay demasiadas esferas conectadas a la red de los Cats. Mi superior jerárquico solicitó expresamente que yo fuera la encargada de darles la bienvenida oficial. De hecho, está a punto de unirse a nosotros. Ante estas palabras, los dos viajeros se dieron la vuelta para identificar a la figura que se aproximaba. Mientras tanto, a una distancia prudencial, las entidades que los habían estado rastreando permanecían agazapadas. Eran sombras entre las sombras, observando con una mezcla de envidia y precaución. Por poco cometemos un error fatal. Mis habilidades para fundirme con el entorno están oxidadas después de tanto tiempo sin practicar las artes sombrías. Reflexionó el espía con frustración. A su lado, Nessa no apartaba sus ojos de los recién llegados, minimizando el riesgo que acababan de correr con una actitud pragmática. Ella aseguró que lo único relevante era que su cobertura seguía intacta. Ambos eran sujetos pertenecientes a la estirpe vampiro, individuos promedio que carecían de linaje o la potencia necesaria para formar parte de las élites militares de su raza. Sin embargo, no sentían la menor necesidad de pertenecer a ese mundo de jerarquías.
Su único problema era la curiosidad insaciable, ese rasgo de carácter que siempre los empujaba hacia situaciones peligrosas. Estamos demasiado retirados para escuchar los detalles importantes. Sígueme, tengo una estrategia para infiltrarnos sin levantar sospechas. Sujetando la mano de su compañero, la mujer lo guió para que adoptaran una fachada perfecta. Se transformaron en una pareja de civiles más, caminando con una ternura ensayada y sonrisas vacías. Ella se inclinó sobre el pretil de la fuente, dejando que sus dedos acariciaran la superficie líquida, mientras su aliado fingía una conversación sin importancia. No obstante, sus sentidos estaban agudizados al máximo, captando cada sílaba que pronunciaban los protagonistas. Fue entonces cuando un hombre de apariencia singular se materializó frente al grupo. No era excesivamente alto, pero vestía una túnica de un blanco inmaculado, adornada con bordados de oro que emitían un resplandor sobrenatural. Una máscara de metal, de líneas precisas y gélidas, cubría la mitad inferior de su rostro. Al verlo, Malvina enmudeció de inmediato, inclinando el torso en un gesto de sumisión absoluta. Es un honor recibirles en mi dominio, especialmente a ti, Jacobo. Mi nombre es Sinon Katz. Cuando aquel nombre resonó en el aire, Nessa y Marco sintieron un vuelco en el corazón. La sorpresa fue tal que la mujer no pudo contener un comentario en voz baja, cuestionando por qué el máximo soberano había abandonado su mundo de origen sin su escolta habitual. Se preguntaba qué clase de importancia tendrían esos desconocidos para merecer una audiencia personal con el líder. En ese mismo instante, a unos 500 metros de la plaza, Abril Arce se encontraba refugiada en su unidad de prensa móvil. El vehículo era un centro tecnológico avanzado, repleto de pantallas, estaciones de edición y suministros energéticos para sus unidades de vigilancia aérea. Tras su exitoso reportaje en aquella ceremonia fallida de los antiguos aliados, se había posicionado como la figura estelar de su cadena televisiva. Sin embargo, la imposibilidad de cubrir el reciente asedio a la metrópolis de los puros la consumía por dentro. Su necesidad de obtener una primicia era casi una patología. Necesito algo grande, algo que sacuda los cimientos de la opinión pública. No puedo conformarme con estas migajas informativas que me envía la gente común. Analizó la periodista mientras se disponía a apagar sus terminales de comunicación. Pero justo antes de hacerlo, una imagen distorsionada apareció en su pantalla. Era una fotografía borrosa que mostraba a un hombre enmascarado en una reunión privada, acompañada de un texto que aseguraba que se trataba del mismísimo líder de los Katz. Sin pensarlo dos veces, la mujer saltó de su asiento y abandonó el vehículo. No estaba dispuesta a dejar que aquella oportunidad de oro se le escapara de las manos. De vuelta en la fuente, la atmósfera se había vuelto asfixiante tras la llegada de Sinon. Había una quietud gélida en sus ojos que provocó que Jacobo sintiera como el bullicio de la plaza se desvanecía en un segundo plano. Aunque el resto del mundo seguía con sus vidas, aquel pequeño círculo parecía haber quedado atrapado en una burbuja de tensión. Jamás imaginé que vería a uno de los puros caminando libremente por mis instalaciones. No guardo rencores personales hacia tu persona, pues estoy al tanto de tu cambio de lealtad. Sin embargo, resulta complejo asimilar tu presencia aquí, en el epicentro de mi poder. Nuestras facciones firmaron tratados de no agresión, y a pesar de ello, vuestra gente se unió a los Dampirs para sabotearnos. Jacobo guardó un silencio amargo, reconociendo que cada una de esas palabras era una verdad irrefutable. Pedro intentó interceder en favor de su amigo, asegurando que Diago Tallen depositaba toda su confianza en él. Sinon lo interrumpió con un gesto seco, afirmando que si realmente su fidelidad era honesta, no tendría inconveniente en responder a una interrogante crucial. El líder dio un paso al frente, clavando su mirada en el joven sin parpadear ni una sola vez. Dime la verdad, ¿tienes conocimiento de quién fue el responsable de terminar con la vida de Ezra Katz? La mención de aquel nombre fue como una explosión silenciosa. Nessa, desde su posición oculta, estuvo a punto de soltar un grito de asombro, pero su compañero le tapó la boca con rapidez. En ese instante, Abril Arce llegó al lugar, jadeando por el esfuerzo y ajustando un dispositivo de grabación oculto en su ropa. Marco la reconoció al instante, saludándola con un murmullo de respeto. Jacobo, por su parte, hizo un esfuerzo sobrehumano para no flaquear.
Tragó saliva con dificultad y respondió con total honestidad, admitiendo que, aunque no tenía la certeza absoluta, sí poseía sospechas fundamentadas. Recordó el enfrentamiento contra la monarca de los Dhampirs y la presencia de sus guardianes espirituales. Uno de esos seres era Oran-Tos, la criatura ancestral con forma de tortuga. Sinon apretó los puños con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. Ese ser no era solo una mascota para Esa, era su protector simbólico. Si alguien más ostentaba ahora el control sobre Oran-Tos, ese individuo era, sin duda, el verdugo que buscaban. Una energía azulada comenzó a brotar de la túnica del líder, manifestándose en pequeñas descargas eléctricas que bailaban sobre la tela blanca. He venido hasta aquí para confirmar mis sospechas mirándote a los ojos. Ahora estoy un paso más cerca de la justicia. Gracias por tu sinceridad. A pocos metros, la periodista Abril Arce hervía de entusiasmo, imaginando ya los titulares que encabezarían su transmisión en directo. Sin previo aviso, activó la señal de video para todo el sistema, omitiendo cualquier etiqueta para no atraer a una multitud que arruinara su exclusividad. Les prometió a los 2 espías que tendrían una recompensa suficiente para vivir con holgura el resto de sus días. Sinon comenzó a retirarse, sugiriendo que la conversación continuara dentro del edificio, pero el destino tenía otros planes. Un temblor violento sacudió los cimientos de la plaza, haciendo que el agua de la fuente saltara por los aires. El ruido de la multitud cesó de golpe, reemplazado por un zumbido eléctrico que erizaba los vellos de la nuca. El miedo se apoderó de los presentes, los padres abrazaron a sus hijos y las parejas se quedaron paralizadas ante lo inexplicable. Esto ya lo hemos sentido antes, murmuró el joven con la voz quebrada, alzando el rostro hacia un cielo que comenzaba a teñirse de un negro profundo. Pedro asintió, incapaz de apartar la vista del firmamento. De repente, una fractura de luz blanca y pura rasgó las nubes como si una fuerza divina estuviera abriendo un portal. Una espiral de energía descendió con una velocidad cegadora, impactando directamente sobre la fuente destruida. El agua se transformó en una columna luminosa antes de estallar en fragmentos de poder puro. Sinon reaccionó con reflejos de guerrero, trazando un círculo en el aire que generó una barrera de relámpagos crepitantes alrededor del punto de impacto. Sin embargo, la entidad que descendía no mostró intención de atacar. Se quedó allí, palpitando como un órgano vital en medio del caos. Cuando la luz finalmente se atenuó, una figura de proporciones humanas pero rodeada de un fulgor dorado se hizo visible para todos. Mi nombre es la deidad Jocasta. He descendido a este plano con un único propósito: reclamar la cabeza del regicida eterno. Sentenció la aparición, dejando que su voz resonara en cada rincón de la plaza como el trueno antes de la tormenta.